nombre es Samantha Pérez, estudiante de la carrera de Psicología, sexto semestre de la Universidad Indoamérica. El día de hoy tengo el honor de entrevistar a la psicóloga clínica y máster en terapia contextuales y de tercera generación. Ella es Tania Villasís, en el cual vamos a abordar el tema sobre las consideraciones previas al aplicar un reactivo psicológico. Gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación para esto también. Muchísimas gracias. Mi nombre es Tania Villasís, como ya lo mencionó Samantha. Soy psicóloga clínica y trabajo específicamente en el área de psicoterapia. Ese es, digamos que ahí estoy a 100%, a 100% a tiempo completo en el área de intervención clínica. Actualmente trabajo atendiendo pacientes en consulta y pues ese es mi trabajo. Así que bueno, más bien Samantha, empecemos por ahí. Coméntame cuáles son las preguntas. Mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de realizar un reactivo psicológico? Ok, bueno, empezando por ahí, sobre todo en terapia, cuando estamos en terapia, yo suelo usar reactivos psicológicos en varios momentos del proceso terapéutico. En el inicial, que es para saber qué está ocurriendo con la persona, digamos que nos ayuda un reactivo psicológico, la importancia reside en que nos ayuda a entender por qué está pasando la persona, qué está sintiendo, qué está ocurriendo, qué ocurre en su ambiente, cómo se está relacionando con su ambiente, qué emociones, pensamientos, sensaciones, experiencias cotidianas con qué está conviviendo a diario, y a partir de ello nosotros tenemos una buena cantidad de información que nos permite saber cómo abordar el caso. Porque sobre todo en psicoterapia, que es el área de intervención, el campo aplicado de la psicología clínica, digámoslo así, hay algo importante. Nosotros vemos a los consultantes o a las personas una vez a la semana por una hora. Sin embargo, en su cotidianidad hay un montón de cosas que están pasando. Y a veces los reactivos en un inicio nos pueden ayudar a tener esa información. Pero también yo suelo utilizar reactivos de semana a semana para que ellos vayan como haciendo una especie de monitoreo de su propia conducta y ellos mismos puedan irse aplicando a sí mismos estos instrumentos de evaluación. También agregaría que yo suelo aplicar, por ejemplo, hacemos unas 6 sesiones, vuelvo a aplicar otros reactivos para que la persona pueda tomar en cuenta en qué punto estamos, qué estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos, qué estamos trabajando, etcétera. Entonces yo diría que la importancia reside en que nos ayuda a obtener una gran cantidad de información, sobre todo videográfica, de qué es lo que está ocurriendo con el consultante. ¿Cuáles serían las principales ventajas de los reactivos de selección de respuesta? Reactivos de selección de respuesta. Bueno, las ventajas es que nos ayuda a identificar lo que te mencioné hace un momento, qué está ocurriendo con la persona, ¿sí? Sin embargo, yo sí agregaría explorar siempre un poquito más. El reactivo está bien, ¿no? Hay validez, es un instrumento de evaluación que me ayuda a conocer a otro ser humano. Sin embargo, luego de aplicar el reactivo, yo siempre suelo indagar un poquito más. ¿Y esto cuándo te ocurre? O te pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay un reactivo para detectar el nivel de atención, que es experiencias cotidianas en base a mindfulness, que es una técnica de psicoterapia que se usa actualmente. Hay una pregunta que dice, eventualmente me doy cuenta que en ciertas conversaciones estoy presente hablando con la persona, pero mi mente está en otro lugar. Entonces la persona pone sí, me pasa esto. Claro, el reactivo me está diciendo sí, le está pasando esto a la persona, pero yo siempre indago un poco más porque la respuesta que me da me ayuda a tener una idea de lo que ocurre, pero no me dice exactamente qué está pasando, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Entonces,
yo indagaría siempre un poco más. Las ventajas serían que me ayuda a tener una puerta en la que ingreso, pero esa puerta tiene que ser explorada en más detalle con el consultante y el terapeuta, la terapeuta a cargo. Y tal vez tenga algunas desventajas. Que supongamos que esa respuesta que ha puesto la persona es completamente la verdad. Puede ser que en aquel día donde se aplicó el instrumento de evaluación, la persona estuvo cansada, estuvo triste, peleó con alguien, se enojó y ese día, claro, le mando un test para más o menos identificar si tiene algunas experiencias que sean identificadas como depresivas. No me gusta la palabra síntomas, por eso no la uso. Por eso no quería decir síntomas depresivos, sino más bien experiencias a las que se denominan como depresivas. Eh, Puede ser que la persona esté pasando por un mal momento en su vida y va a ser normal que esté triste. Y si el reactivo me dice depresión mayor, va a ser totalmente iatrogénico que yo diga definitivamente es depresivo. Y es por eso que también los instrumentos nos dan una gran cantidad de información, pero es importante no usarlo como verdades absolutas. Son verdades a, a ser descubiertas, o sea, a ser más exploradas. Tenemos que explorar más, porque yo no puedo aplicar un reactivo y decirle, aquí dice que usted es depresivo, ansioso, esquizofrénico. No, jamás, jamás, jamás. Yo más o menos tengo la información y digo, bueno, ¿qué te pareció llenar el cuestionario? ¿Qué dirías tú? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué crees que está pasando esto? ¿Qué de tu día crees que contribuye a que ocurra esto? ¿Qué de tu ambiente? Sí, siempre con mucho, mucho respeto. Entonces, la única desventaja sería creer eso como una verdad absoluta sin haber hablado antes con el ser humano con el que estamos trabajando. Entonces, ¿cuáles serían las adecuaciones del momento para poder realizar un reactivo psicológico? El momento, yo creo que lo ideal es iniciar. En cuanto al ambiente. Ya. Bueno, no creo que está de más agregar que lo ideal es al inicio y después de unas cuantas sesiones. Pero esto hay que irlo como que notando en qué momento de consulta, de acuerdo a lo que está ocurriendo en las sesiones, yo pongo o saco algún reactivo. Como que eso creo que también es importante. Y en cuanto a adecuaciones, me estás diciendo tú, de espacios, pues, ¿sabes qué? Ahorita como estamos trabajando vía online, eh, yo con algunos pacientes, consultantes, personas con las que trabajo, como que no hay un momento indicado, ¿sí? No, claro, si fuese presencial, lo ideal sería pues un lugar adecuado, luz, un ambiente tranquilo, lo ideal, ¿no? Para que no haya un exceso de estímulos externos y que la persona pueda relatar su experiencia lo más fiel a la realidad. Sin embargo, como sugerencias, yo sí suelo decirles, bueno, te voy a enviar un par de documentos, quisiera que los llenes y te pido que hagas esto en un espacio donde le dediques toda tu atención, tratando de estar con el celu, de no estar hablando con más gente mientras lo hagas, sino más bien cuando lo hagas, pues pon toda tu atención en ello. Sin embargo, pese a eso, cuando la persona ya me envía los documentos, yo ya los reviso y volvemos a la siguiente sesión, lo que sí suelo preguntar es cómo te fue, cómo te sentiste haciéndolo. ¿Te interrumpieron? ¿Te costó? ¿No te costó? Eh, ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Te molestaste? No sé, alguna pregunta te cortaste, estabas a la mitad y dijiste yo ya no lleno más. Porque de la forma en cómo hace esto, pongámoslo así, la forma en cómo está contestando también nos dice mucho de la persona. Puede ser que una persona llene una pregunta, que vaya a dar 2 vueltas y en una hora vuelva a llenar otra. ¿Qué está pasando para que ocurra esto? Eso es relevante, eso es clínicamente relevante en consulta. Entonces, las adecuaciones serían esas. Sin embargo, no demos nada por hecho y nunca, y menos en psicología. Hay cosas que nos ayudan a entender, como que tener trazado el mapa, pero el mapa nunca es el territorio, entonces, es decir, el mapa que vemos no nos dice
la realidad total de la persona. Entonces siempre exploremos, eso sí, siempre exploremos un poco más. Ya. ¿Y cuáles son las interpretaciones de los resultados de la evaluación? Ok, esto es importante porque las interpretaciones, yo cuando trabajo con instrumentos trato de que sean instrumentos validados, ¿sí? Instrumentos que tengan validez de constructo, de contenido, es decir, que las preguntas estén formuladas para un objetivo, para un fin, y que hayan sido antes, no sé, ya se usó estos instrumentos con otras poblaciones, se validó, es decir, es un instrumento confiable y preciso y mide lo que quiero medir. Y a eso hablaríamos de que son pruebas psicométricas. Yo actualmente no trabajo, cuando me dices la palabra interpretación, yo recuerdo muchísimo todo lo que es test proyectivos y todo esto. La experiencia me dice que los test proyectivos no son confiables, ¿sí? Entonces, las interpretaciones, sobre todo de los test proyectivos, pueden alejarnos muchísimo de la realidad y pueden hacer que nosotros terminemos generando en el consultante un proceso iatrogénico por habernos enredado con interpretaciones de un test proyectivo que no nos lleva a ningún lugar. Además que las interpretaciones de los test proyectivos no tienen validez, no hay una validez, ¿sí? Solo porque el paciente dibujó tal cosa no quiere decir algo. Y esto es muy controversial, ¿sí? Es súper controversial actualmente. Empezó a llover, es probable que se escuche la lluvia. Es súper controversial, pero las terapias de tercera generación, yo trabajo con terapias de tercera generación, terapias contextuales, la ciencia nos dice que no hay validez en ello. Y yo creo profundamente, sobre todo porque trabajamos con seres humanos, que no podemos usar algo que no sea ético, que no sea antes previamente validado, que no genere un nivel de confiabilidad, porque nadie quiere un tratamiento que no esté validado, ¿no? Nadie quiere un tratamiento que no garantice tu bienestar o que no te permita al menos solucionar lo que te está ocurriendo. Entonces, yo he visto mucho de los test proyectivos. No voy a negar que en un inicio lo usaba porque es lo que nos enseñan en la universidad, ¿sí? Lamentablemente, y creo que esto es importante, tal vez lo que diga va a ser muy controversial, pero es lo que está pasando. Las mallas curriculares no están actualizadas, así funciona lamentablemente. Y bueno, a medida que yo he ido estudiando, el máster lo he hecho fuera del país y específicamente en psicoterapia, nos damos cuenta que no es útil, ¿sí? La interpretación del terapeuta puede alejar muchísimo al... No. Mientras más interpretaciones introducimos, más le alejamos al consultante de su bienestar. Entonces, hay otras vías, hay otras formas. Yo uso muchísimo análisis funcional, que es con lo que se trabaja, y el análisis funcional nos va a decir siempre mucho más que cualquier interpretación de un dibujo, e incluso nos va a decir mucho más que un instrumento. Luego de que yo aplico un instrumento, por lo general, yo ya sé, ¿no? A ver, está teniendo problemas en esta área, yo sé, o parece que tiene síntomas depresivos, pues cojo esa conducta que me dice que está teniendo síntomas depresivos de me quedo todo el día en la cama y hago un análisis funcional de eso. ¿Qué ocurre antes de que te quedes en la cama? ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones están apareciendo? ¿Qué pensamientos aparecen? ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes luego de que haces eso? Mientras más te quedas en la cama, ¿te sientes mejor o peor? Es decir, hago un ABC. Antecedentes, conducta, consecuencias. Y un análisis funcional siempre, la lluvia cayó fuerte, nos va a decir muchísimo más que cualquier test o interpretación. Esto lo digo con todo, con todo el ánimo de generar un poquito más de interés en las, pongámoslo así, en las propuestas de psicología contemporánea, porque
yo antes de ser psicóloga fui consultante, ¿sí? O paciente, como quieran llamarlo. Yo prefiero llamarlo consultante porque me gusta ver a las personas con las que trabajo no como personas que tengan una enfermedad, sino que tienen un problema y vamos a resolverlo. Yo les invito con esto a que exploren un poquito más, a que no nos quedemos con lo que nos dicen en un solo lugar, sino que sigamos investigando, porque eso no solamente abre las puertas del conocimiento, sino que también nos ayuda a explorar en nosotros mismos. Y no hay nada más grande que conocernos. Sí. Bueno, de antemano le agradezco mucho por haberme dado esta oportunidad de poderle entrevistar con el fin de poder aclarecer algunas dudas, preguntas sobre los reactivos psicológicos que nos van a ayudar bastante. Ok, no, gracias a ti, Samantha, un placer poder ayudarte y bueno, que todo te vaya bien en la U y gracias. Gracias.